¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 20 y 59, 17 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Hola, Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches a vos, a la audiencia. Y bueno, arrancamos otra edición más de aquí en vivo de Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13, sí, como señor. cada domingo. Bueno, qué semanita esta, ¿verdad? Y qué semanita realmente que sigue después de este último comunicado casi amenaza del terror islámico hacia el Paraguay, tratando a dos funcionarios, creo que no tienen vela en el entierro, dos funcionarios menores. En un país normal serían dos funcionarios importantes, pero en este país son dos funcionarios menores, ¿verdad? ¿El ministro de Interior? Sí, y el secretario de Inteligencia, que no existe, ¿verdad? Esteban Aquino. No existe la Secretaría de Inteligencia, no estoy diciendo que él no exista, no existe la Secretaría de Inteligencia como tal. El Ministerio del Interior es un apéndice a mal traer del Ejecutivo. Entonces mal podría amenazar a dos funcionarios de menor rango. En todo caso, si alguien prometió algo a ese sector del radicalismo islámico en su momento fue Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, y son ellos los responsables de estar tratando de utilizar eso para cubrir algunos rastros que han dejado, ¿verdad? Yo lo decía la semana, Jorge, en la Argentina el que cometió este error también fue Carlos Saúl Menem. En el 88 se fue y prometió el oro y el moro para ser electo y para conseguir dinero de ese mismo grupo. Recibió muchísimo dinero de ese sector, como recibió Marito en su momento, para financiar su campaña, y terminó con 3 atentados: la AMIA, la Embajada de Israel y el propio asesinato de su hijo Carlos Jr. Esta gente no anda con vueltas, esta gente no está para la joda. Si estos se creen más vivos, lo van a pagar caro. Lastimosamente no lo pagan caro ellos solamente, lo pagamos todos, porque las bombas no la ponen en el vacín de Marito. La bomba la ponen en edificios, en hospitales, en centros comunitarios, en la calle, en autos. Entonces estamos ante una crisis desencadenada por la delincuencia organizada que es este gobierno, por delincuentes como Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, que han vendido la soberanía y han entregado el país al terrorismo internacional. Estoy viendo acá esto que hace referencia, pero yo creo que en un acto político, en Cacupé el presidente se refirió, por fin, porque no había dicho absolutamente nada, sobre el escándalo del avión iraní-venezolano. Dijo, Niembo venezolano. Claro. Prometo todo el peso de la ley para esclarecer este tema, y sobre todo hacia los funcionarios que pudieron haber sido cómplices. Entonces, de vuelta, la semana pasada la revelación que hace Gustavo Sandoval, que fue destituido separado, y él cuenta cómo funciona el protocolo de lo que le corresponde a él en su condición de funcionario en ese momento y a quién le informó en tiempo y hora. Y tiene toda la cronología, paso por paso de esa comunicación a su jefe inmediato. Con audios, ¿Quién chats. es su jefe inmediato? El presidente de la DINAC. Ni siquiera es su palabra contra la del otro. Claro. ¿Y cuál es el temor ahora que tiene este funcionario? Nosotros queríamos hablar con él esta noche. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque ya le hicieron... Y se entiende. Le hicieron llegar la información de que lo quieren mandar al frente a él. O sea, él, como chivo expiatorio. O sea, lo quieren mandar al frente a él para eludir la responsabilidad de las autoridades, porque al final de cuentas, Canasagua, ¿por qué no hace la comunicación en la instancia correspondiente y por qué decidieron hacerlo la semana pasada, cuando esto ocurrió el 13 de mayo? ¿Hace cuánto tiempo? Un mes después lo hicieron. Un mes después lo hacen, ¿verdad? ¿Y lo hacen de qué forma? Lo hacen instrumentando la Secretaría Anticorrupción a cargo de René Fernández y lo llevan a un terreno, como nos decía Otolenghi el otro día, secundario ese terreno, una cuestión secundaria, que es la carga, cuando que en realidad la cuestión más importante y trascendental en esto es la situación, la condición de los tripulantes de ese avión. Y acá tenés el caso que mencionábamos, lo de la CENAC, ¿verdad? Secretaría Nacional Anticorrupción. De vuelta a lo que se da en este gobierno. Instrumentan el BCP para el garrote político, caso Atlas, que el martes tenemos algo novedoso, entre paréntesis, en la caja negra al respecto. Hicieron lo mismo con CEPRELAT, ¿verdad? La instrumentación de esa institución al servicio
de las internas partidarias. Y ahora pasa lo mismo con esta secretaría a cargo de René Fernández. Lo hicieron en su momento con el Ministerio del Interior, acordate por qué lo rajaron. Son todos parte de un mismo equipo, ¿verdad? Y todos los mismos actores. De un mismo sector. De un mismo, o sea, actores de un mismo sector político, digo, ¿verdad? Sí. Respondiendo al sector de la senadora Desirée Masi, que hoy cogobierna con este gobierno. Por eso yo decía, vengo sosteniendo de que la oposición en sí, que hoy están trabajando para, me parece muy bien, armar la concertación, hoy la oposición se da otra vez dentro del Partido Colorado. Sí. Se da dentro del Partido Colorado como siempre se dio, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de cambio de modelos, no hablamos precisamente en un cambio de color, sino el cambio, cuando hablamos de alternancia, no hablamos de un cambio de color, sino un cambio de modelo. Lo que acá preocupa es cómo después estas instituciones van a recuperar lo que costó mucho tiempo lograr la institucionalidad. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y mencionamos estas instituciones, que es hoy constituidas por el gobierno para las apetencias coyunturales electoralistas. Banco Central del Paraguay, CEPRELAT, Ministerio del Interior, la DINAC, lo que pasó la semana pasada, ¿verdad?, con este tema del avión, y ahora la Secretaría Nacional Anticorrupción. Esas instituciones claves hoy al servicio del internismo partidario, utilizando esas instituciones para el garrote político, para la persecución al adversario, yo digo circunstancial, porque entonces tendría que terminar el 18 de diciembre, después las internas. 33 años tenemos de democracia, de cogobierno entre un sector supuestamente opositor y un sector colorado del que le toca, y hemos visto cómo se divide el país, no en colores, sino en gente que se sirve del Estado, sea el color que sea, vive del Estado desde el 89, en diferentes posiciones, cargos, roles y compañía, nunca ha levantado, como dice, una bolsa de harina, y ese es el sector que se quiere mantener, porque está en el poder hoy, el sector que es de los eternos funcionarios, de los clanes de funcionarios que no tienen color, no tienen ideología, no tienen nada, el único objetivo en la vida que tienen es vivir el Estado. Lo escuchaba el presidente de la República en uno de sus discursos totalmente fuera de sí, hablando que no se esconda Cartes en sus medios, en los medios que paga, ¿cómo es con el niño? Mario Audo Benítez, vos te escondés en los medios que pagás con la plata del INCAN, cuando no hay remedios para el cáncer, la plata que no había para el oxígeno de la gente que se ahogaba con COVID, de los 10.000 muertos, de la falta de trabajo, del sobrecosto del combustible. Vos pagás tus medios con eso, Mario Audo Benítez. Vos estás pagando con ese dinero. Ni siquiera es tu dinero, porque si fuera tu dinero vos podrías pagar tus medios con lo que quisieras, podrías tener tus propios medios, pero tus medios están pagados con nuestro dinero, Mario Audo Benítez. Me parece una caradurez extrema hablar de los medios del otro o cómo pagar los medios del otro cuando vos estás metiendo la mano hoy para que hoy esté tu paupérrimo candidato en un canal pagado con impuestos, en un canal que está pagado, sostenido, no por la familia de su colilla y por la fortuna que ya tienen, sino con los sentidos, como repito, el dinero de los enfermos que no tienen medicamentos para el cáncer, para los niños, estos que se mueren todos los días, tenemos que hacer polladas. Para eso, ahí está pagada, ahí está la plata, Mario Audo Benítez. Para que tu candidato se pavonee y le pregunten, le hagan publinota en los canales amigos. Asco da realmente. Realmente da asco este gobierno, da repulsión y la gente está podrida. Y lo único que quieren es que se vayan lejos. Aunque no se vayan presos, que se vayan. Ya es hora, ya es suficiente. Son 4 años de tortura para este pobre país. Mario Audo Benítez, Hugo Velázquez y su comparsa nefasta. Está el senador Enrique Riera. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipó y audiencia. Sí, estoy acá, ya gracias a Dios, recuperándome del COVID. Gracias a Dios, ahora hay vacunas. Sí. Yo tengo las triple dosis y también una vez que te da el PCR positivo, te dan el medicamento y el tratamiento adecuado. Así que estamos ya saliendo, gracias a Dios. Qué bueno, qué suerte, qué suerte. A ver, senador, este tema del avión y sus consecuencias, para mí está bastante clara la película, ¿verdad? Aunque hoy existe una intención de embarrar, de confundir. Si ponemos, como hablábamos el otro día en la radio, todos los elementos sobre la mesa, objetivamente hablando, hacer hechos objetivos, ¿verdad? Como haciendo la cronología de lo que se fue dando, podemos sacar la historia en limpio, senador.
Sí, sí, Jorge, y además, en honor a la verdad, esto ya trascendió fronteras, se convirtió en un escándalo nacional. Lo único que hemos hecho nosotros fue señalar hechos y hacer preguntas. O sea, no somos ni vos, ni Pipo, ni yo los que nos fuimos al Líbano en el 2015. Nos fuimos nosotros los que estuvimos de fiscales adjuntos en Alto Paraná cuando hubo gigantescos casos de lavado. Es un poco de lo que se llenan la boca todos los días. De 1.200 millones de dólares con expedientes que no sabemos qué pasó. Algunos se archivaron, otros se patearon para adelante, pero el hecho es que los investigados después fueron llevados de los pelos por Estados Unidos, denunciados por el Departamento de Tesoro. Entonces los blanquearon, los protegieron, no investigaron. Lo único que hay son preguntas sueltas, ¿verdad? No somos nosotros tampoco los que además de todo eso salimos en una foto que todo el mundo conoce de memoria, ¿verdad? En el yate tomando sol, en un ambiente totalmente relajado y extendido, y al lado, a pocos centímetros, sentado con el que fue procesado por la evasión de los 1.200 millones de dólares con otro paraguayo de apellido Galeano. Y luego más tarde un tal Ijasi, que tuvo también consecuencias y creo que ya está extraditado en los Estados Unidos. Y todo esto, digamos, no sé, yo como un escándalo tapa al otro, como le escuchaba a Pipo. Realmente el gobierno de Mario Abdo en los últimos 4 años, haciendo así números muy cortitos, muy fríos, nos endeudamos por 6.000 millones de dólares, no crecimos ni 1%, es más, decrecimos, aumentó la pobreza y aumentó el desempleo y aumentó el endeudamiento. Bueno, la excusa de siempre es la pandemia que le afectó a todos los gobiernos del mundo, pero además de eso, los gobiernos anteriores no tuvieron pandemia, es cierto, pero sí tuvieron crecientes, sí tuvieron incendios, sí tuvieron todo tipo de problemas y se entregó con menos pobreza, con menos deuda y con más crecimiento. Quiere decir que había más plata para repartir en los paraguayos. Entonces, todo esto que hace que hoy tenga más del 85% de rechazo de la ciudadanía, no son encuestas nuestras, no son dirigidas, vienen de afuera, como la información que viene de afuera, lo que estamos hablando. Porque Pipo viene de un diario, el único semanario israelí en español para toda la comunidad hispanoparlante, viene de Infobae, que viene de afuera. A mí ya me están haciendo entrevistas de afuera para preguntarme por qué no hicimos nosotros lo que hicieron los argentinos. ¿Por qué se le dejó aterrizar? Porque escuché también el discurso donde dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿Cómo no va a tener culpa si hace 4 años está al frente del gobierno? Y toda una cadena de errores o de complicidad. Porque al único que se animó a hablar, le echaron. Y el tipo le informó a Kanazawa y le informó a los 18 tripulantes, toditos raros. De ahí se fueron a un hotel, se quedaron 3 días cuando que habían tenido autorización solamente para 8 horas. Y seamos francos, cualquiera de nosotros 3, a mí me pasó que se va a Alto Paraná en una avioneta para una reunión de trabajo o política o proselitista. Al bajar la avioneta en el aeropuerto Guaraní, ya vienen 2 tipos caminando, te piden la cédula, te piden de dónde venís, para qué venís, a dónde te vas, y como si fuera poco, te preguntan cuánto tiempo te vas a quedar. Entonces, ¿cómo puede ser que recibiendo eso, el director de la DINAC, toda la información, yo creo que ellos intentaron con poco éxito y con todos los bombos y platillos de los medios amigos, fijarse en la carga, que finalmente es lo único legal, porque el único está facturado, le gusta o no. Pero el problema no es la carga como nos dijimos nosotros, sino Ottolenghi. Porque también van a decir que Ottolenghi también está comprado o vendido al oro no sé quién. Pero Ottolenghi pregunta, como pregunto yo, y ahora ya gracias a Dios por subir estas declaraciones a Twitter, ya tuvimos respuesta por lo menos de uno de los miembros de la comisión, de que el lunes o el martes van a exigir que aparezcan Velázquez, que aparezca el fiscal Duarte y que nos expliquen esta larga y fructífera aparentemente relación con el sector más intolerante de la política del Líbano, el partido chií y naturalmente Hezbollah, que está en la lista de terrorismo de Estados Unidos y la Comunidad Europea hace años. No somos nosotros los que tenemos reunión, nosotros nos fuimos los que nos fuimos al Líbano. Nadie se va si no tiene invitación. Son demasiadas coincidencias. Es como se dice vulgarmente, si camina, tiene 4 patas, mueve la cola, tiene 2 orejas y ladra, es perro. Entonces, que expliquen toda esa cadena de autoridades que dependen de que hoy está enojado, ofendido y desafiando, y nadie le da pelota, nadie le contesta. No nos tiene que explicar nosotros, tiene que explicar la ciudadanía, porque el gobierno en fin, estos 4 años ya fue un fracaso.
sin entrar en los temas de la traición, de la falta ¿cómo decir?, de correspondencia, de todos los esfuerzos que se hizo, de las leyes que sacamos, sin entrar en ese debate. La verdad es que el gobierno, como gestión, ha fracasado. La excusa de la pandemia no es suficiente, porque hay países que han tenido pandemia y han crecido igual, y nadie puede explicar tampoco los robos que son diarios. El caso de Petropar es repugnante, ¿verdad? 3 licitaciones que paramos, la última de 40.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y si vamos a entrar en Petropar, podemos saltar a otra institución y a otra institución. El INDER no puede explicar cómo compró una tierra en 1.600 millones de guaraníes y va a vender en 16.000. Pedimos informe y no nos responden, ¿verdad? Y todos se van a hacer. Lo de Dimabel es una cosa escandalosa, ¿verdad? Yo le escuché al general Osuna, nos mandó el convenio, pero al final los números tampoco cierran, ¿verdad? Hay en la época de Lugo, que supuestamente es nuestro adversario ocasional, ya hacían la misma cantidad de municiones que quieren hacer hoy. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar darle alguna interpretación, porque ellos no hablan, ellos agreden, ellos no explican. Ellos lo único que hacen es apuntar a otro blanco, pero ellos están en el poder, no nosotros. Entonces lo que tienen que hacer es sentarse en un banquito y explicar: sí, nos fuimos por tal motivo, sí, hablamos de este tema, sí, mi foto con el líder Hezbollah fue una reunión donde quería saber, no sé, cómo funciona la triple frontera, sí se hizo un expediente, sí se archivó, sí no pasó, porque la Argentina está preocupada porque no entiende por qué nuestras autoridades nos retuvieron el avión, nos comisaron, nos detuvieron la tripulación. Ellos hicieron lo que nosotros teníamos que haber hecho. ¿O por qué le dejaron aterrizar? Uruguay no le dejó aterrizar. Nosotros supuestamente no le dejamos aterrizar la segunda vez. ¿Por qué le dejaron la primera? Nosotros pues somos tan poderosos para manejar, porque ya se dice luego que manejamos el tribunal, jurado de enjuiciamiento, el consejo de la magistratura, la fiscalía, etcétera. Todos ya manejamos. Pero yo lo que veo es una desesperación de la Secretaría Anticorrupción denunciando cuando explota la bomba y la gente considera que solamente quisieron hacerlo por el tema de los cigarrillos. Pero todos acá sabemos, y todos los que nos están escuchando, que 40.000 veces antes habían salido electrónica, perfumes, whisky, pero ahí no es noticia. Ahí no hubiese salido. A lo mejor si se iban empanadas también salían en primera plana. Pero esto se declaró obra. No van a lograr que nosotros nos desviemos la atención con estos fuegos artificiales. Nosotros vamos a seguir detrás del objetivo, que expliquen por qué hicieron eso y cuáles son sus vínculos desde hace 7 años con esta gente que no son precisamente unos nenes de pecho. Después de haberle dado la espalda a Israel y haberse ido al Líbano y haber recibido al embajador que el gobierno anterior le echó. Son demasiadas cosas, ¿verdad?, que tienen que explicar. Y en vez de explicar, agreden y encima nadie les responde. Debe ser frustrante. Senador, acá hay una cuestión clara. Acá se habla de hay un discurso, nosotros advertimos a la comunidad y cumplimos, instalado, inclusive filtraron como que ellos fueron los adalides de la lucha antiterrorista cuando el avión vino acá. Como dijo Tolengui, no lo digo yo y no lo habrá dicho por casualidad, 2 días después del asesinato de Marcelo Pecci por un venezolano, el avión venezolano iraní aterriza en Paraguay, se baja acá, se le avisa al presidente de la INAC: muñeco, hay 17 tipos en el avión, no hay 6. Y le dice el jefe de la INAC: espérame un ratito, dice el chat. Y le manda la lista el presidente de la INAC con el nombre de los iraníes muy bien escrito. O sea, el presidente de la INAC recibió la lista de los iraníes, sabía que eran iraníes, quiénes eran los iraníes. El avión autorizó que estén 3 días en Asunción, en Encarnación del Este. Salió de vuelta al avión y un mes después... ahora les aviso, che, miren que hay un avión iraní que anduvo joda por acá, que no les pase a ustedes. O sea, es un nivel de ridiculez espantoso. No, es muy forzado, Pipo, realmente. Y déjame pensar otra línea de interpretación, porque mientras ellos nos expliquen, nosotros tenemos legítimo derecho y la obligación, te diría yo, en el caso de los parlamentarios, que estamos amparados en fuero. Ustedes son más locos porque hablan sin fuero, pero nosotros podemos seguir preguntando a las autoridades, no solamente por el artículo 40, cualquier ciudadano puede preguntar, porque en manos de quién entonces estamos, ¿verdad? Pero esta línea, decime, ¿nosotros acaso no somos los que nos oponemos a Venezuela, los que no queremos saber nada? Y los amigos de Guaidó. Y claro, somos amigos de Guaidó, etcétera, etcétera.
Pero ¿quiénes son los muñecos que se entienden con Venezuela, Nicaragua y todos esos gobiernos de nene de pecho de la región? Los amigos de los sectores progresistas de izquierda. Bueno, ¿de quiénes son amigos los sectores progresistas de la izquierda? Lamentablemente, de un sector de mi partido con el cual hace acuerdos de mañana, tarde y noche, con el cual se constituyó la mesa directiva, con el cual se logró que entre el Río a la Corte, con el cual estuvo presionando hasta el minuto 44 para meter 2-1 en la justicia electoral para poder tener la posibilidad de embarrar la cancha. Y yo te lo digo de buena fuente, pero sin revelarla, que al entrar ya recibió la presión del doctor Efraín Alegre para intentar derogar la resolución que designó la presidencia del doctor Bestar, que tenía que respetarse por un año, pero intervenimos algunos, yo fui uno de ellos, pero muy levemente, pero sé que otros intervinieron para decir, señores, estamos en pleno proceso electoral, no podemos cambiar de árbitro en este momento. Pues ya lo iban a chavistar. O sea, ellos están en el juego de embarrar la cancha, de tirar bombas de humo, y yo creo que es parte de una desesperación de la pérdida del poder. Porque sinceramente... alardeó Velázquez de atropellar el Palacio de Gobierno. ¿Dijo cómo dijo? Voy a atropellar el Palacio, algo así, dijo Toro Velázquez. Sí, no, y después nos dijeron a nosotros que estamos todos vendidos. Ellos no pueden entender que nosotros somos libres de opinar lo que quieran, ¿verdad? Y que nosotros lo único que pedimos es que nos convenzan y que nos expliquen. Lo único que hicimos fue preguntar, preguntar y preguntar. Es nuestra obligación. Y no tenemos una sola respuesta, ¿eh? ¿A quién le habló el director de la DINAC? ¿Vos crees que yo, director de la DINAC, recibo una información que hay 18 iraníes y venezolanos en un avión raro en Ciudad del Este? Y lo único que voy a hacer al día siguiente es publicar se vendieron cigarrillos. No, pues, ahí mismo, reténganlo, vamos a ver, inmigraciones y el Ministerio del Interior, e Inteligencia y la Secretaría Anticorrupción y la Policía. ¿De quién depende? El teléfono de Canazawa debería estar en la Fiscalía. Después lo otro que me parece insistir, ¿verdad? Porque ya creo que a estas alturas entendemos cómo se fueron dando los hechos y el grado, nivel de responsabilidad en esta historia, ¿verdad? Por más de que exista un relato oficialista acompañado por algunos medios de prensa que quieren desviar hacia otro lado la cuestión. Esto que nos dijo la semana pasada Emmanuel Ottolenghi, senador, tema financiamiento de campañas electorales. Mencionabas recién, hacías también la cronología, quién fue el que se fue en el 2015 al Líbano, alfombra roja en el Palacio de López para este embajador destituido, el vínculo de algunos abogados con extraditados, con empresarios, entre comillas. Entonces podemos, si entramos ya en el terreno de las conjeturas, para buscar una explicación, porque por cómo se entiende la presencia acá, 3 días, tenían que estar 8 horas, se quedaron 3 días, estos 18 tripulantes venezolanos iraní. Lo que dice Ottolenghi, podemos estar hablando también de apoyo para financiar proyectos políticos. Exactamente. El tema de Ottolenghi es muy grave, porque ese es un señor muy respetado y que es un experto en este tipo de circunstancias. Y yo creo, ayúdame vos que tenés una memoria de elefante, creo que se llamaba Antonioni. Antonini Wilson. Antonini Wilson. Sí. O sea, Antonini Wilson, exactamente. Sí. Creo que eran 500 u 800 mil dólares que cayó en la Argentina. 5 valijas de 800 mil dólares. Sí, señor, a los Kirchner. Bueno, también, entonces, ¿por qué no nosotros podemos pensar que en ese famoso avión, ¿verdad?, le pusieron una cáscara banana a un sector con el tema de la compra de los cigarrillos para ocultar realmente otras movidas? Tenemos derecho a pensarlo, ¿por qué no, verdad? Claro. O es que este señor Ottolenghi también está vendido, o responde a nuestros designios, o está afiliado al partido y va a votar por Santi. No, pues, esto es demasiado grave y demasiado serio, como para no tomarlo en serio. Y yo te digo una cosa, Jorge, ¿por qué esto ya tomó un escándalo internacional? Te digo, a mí, yo ya hice declaraciones para 3 medios de la Argentina y teóricamente lo único que estoy haciendo es preguntar, porque a mí cuando un tema me preocupa el Paraguay, me preocupan las autoridades que tenemos, me preocupa que el presidente de la República en funciones esté en plena campaña. Todo el mundo le dijo que viola la Constitución, vimos lo que pasó con Nicanor, pero igual, no hay ni uno que pueda ser capaz de enfrentar
a otro movimiento interno. No es el fin del mundo, pero están poniendo el Partido Colorado y el país en riesgo y en ridículo por todo lo que está pasando. Yo creo que no están leyendo la cancha, no están viendo, o lo que es peor, no les importa. Porque esto puede tener consecuencias si es que se sigue profundizando y si es que no se sientan y explican qué es lo que pasó. Porque ahora ya sabemos, está probado, son hechos, como decimos acá, ni vos, ni Pipo, ni nadie está inventando nada. Hay fotos, hay fecha, hay un cronograma, está requete probado. Pero no hay una sola aplicación. ¿Qué es lo que hubo? Una denuncia apurada, tardía, porque el avión llegó hace rato, la denuncia entró hace unos días. Y hoy yo les pido, le invito una hamburguesa completa a los dos, si encuentran en la hoja de un diario, del diario Joven con Fe en la Patria. Y yo estiré, mira, leí 3 veces, quise leer con un resaltador, a ver dónde había alguna responsabilidad. Vos lee el titular, lee el texto y trato de ser lo más objetivo posible y realmente no dice nada. Y buscaron otro experto que diga algo, más o menos que acompañe el discurso oficial, y no dice absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Les pido, si no tiraron todavía el diario o si tienen entrar en la página digital, van a ver que realmente se le está acabando la pólvora. Y esto que creían que iba a ser un escándalo y que iba a justificar otro el ejemplo mediático, porque le dan agua, y ahora se le dio la vuelta. La comisión tiene que convocar a los que están metidos, a todas las autoridades que fueron negligentes o cómplices, y ellos están desde los escenarios electorales tratando de tapar el sol con un dedo. Y lo porque otro... si yo fuera autoridad, lo que hago es hacer una conferencia de prensa 24 horas después, entregar la cabeza a todos los responsables, explicar las fallas del sistema y prometer que nunca más se iba a repetir. Pero estos escándalos nos apagan. Claro. Así. Y lo otro, senador, vos escuchaste cómo se pretende minimizar una cuestión muy grave. Cuando le escuchamos al vicepresidente de la República decir, me maté de risa cuando veo algunos medios cartistas, cuando que en realidad la publicación la hace un medio importante de Israel, esta fotografía donde está este señor Said Ijazi, que en realidad no es un mero cantante de músicas religiosas de las mezquitas. Entonces pretender minimizar y reducir eso. Recién estábamos viendo imágenes donde este señor Ijazi aparece en un homenaje que se le hace a este comandante Soleimani, que es el líder de la Fuerza Revolucionaria Al-Quds, que era considerado un grupo terrorista en el 2007 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No estamos hablando de un cantante nomás de música religiosa o de las mezquitas. Es el mismo tipo que los que se van a inmolar, los combatientes, o como le llaman van a pedirle se van a pedirle tipo una bendición, ¿verdad? Sí. Los yihadistas que se van a inmolar le piden una bendición a este señor. O sea, no es un cantante de música religiosa nomás. ¿Qué es lo que digo con esto? Cuando se pretende minimizar una cuestión que no es para minimizar, senador. Mira, cuando salen hechos tan objetivos como estos, Jorge, aunque sea su amigo, si yo fuera su abogado, no sé qué le diría. ¿Para qué te sacaste una foto con ellos? O decir que la foto está trucada, porque hoy se puede hacer prácticamente cualquier cosa, pero no negaron los hechos. Claro. Lo único que hicieron fue minimizarlo, como decimos ahora. Es más, nos insinuaron, porque creo que fue un tuit tuyo, qué sé yo, o el mío, que donde yo supuestamente estamos todos vendidos, pero nosotros le pedimos que explique qué hacía con este señor, porque una persona cuando se va, aún como diputado, o cuando es fiscal adjunto, o ahora que es vicepresidente, y encima que pretende ser la máxima autoridad de nuestro país a través de nuestro partido, tenemos derecho a preguntar. Nosotros nos trajimos de pelote a casa. Ellos no están pudiendo explicar. Y decir que es un cantante, sabiendo bien que vamos a investigar, si metimos la pata, hasta podríamos subir un tweet diciendo... Pero digamos, senador, si lo hubiera dicho Jorge, lo hubiera dicho vos, lo hubiera dicho yo, que googleamos y nos pareció... Esta información viene de Israel, esta información está filtrada por el FBI, por la DEA, por la CIA, por el Mossad. O sea, no es que publicó lo que dijo, el diario Aurora publicó, dijo, el senador Riera de Paraguay dijo que era un terrorista. No, o sea, este fulano es fulano, o sea, Andrade, ¿quién es? O sea, no se puede ser tan imbécil o pretratarnos de imbéciles a nosotros en todo caso y mandarle al propio culpable, acusado del crimen, que es Hugo Velázquez,
y a 2 o 3 estúpidos más, que los que se prestaron para este show, pues pobrecito se prestó un pobre infeliz, ya que no tiene ni medio, porque ya no se prestan para ni los otros tienen vergüenza. Entonces, a querer ¿cómo se llama eso? Descalificar que es un invento nuestro. No, o sea, pará, boludo, o sea, te lo digo el Mossad. El Mossad no se equivoca, sabe quién es Enrique Riera, no se confunde Enrique Riera con Pipó. Ni al Iván no sé cuánto con Luis Miguel. O sea, no es Luis Miguel iraní este señor. Dejémoslo bien en claro. Y nos lo decimos nosotros. Nosotros no lo conocíamos. Yo creo, Pipo, que o no están leyendo la cancha o algo que suceda a los que están en el poder irresponsablemente, pierden la objetividad y se creen impunes, que pueden hacer y decir lo que quieran, porque viven rodeados de gente a lo mejor que le dice que tienen todo, o porque manejan inagotable cantidad de recursos, o creen que el Estado es suyo. No sé cuál es la razón, porque mientras ellos no aclaren, nosotros no podemos. Me da envidia en esos estados serios donde sale una autoridad 4 horas después de un incidente como este, que sería un escándalo en cualquier país del mundo. Porque si vos me preguntabas a mí como un examen, dame 5 nombres de equipos terroristas, yo te diré solamente el Estado Islámico, no sé, ya me estoy empezando a patinar, ¿verdad? El Hezbollah es lo que escuché desde años, debe ser uno de los más conocidos. Y el tema de la triple frontera de Hezbollah fue siempre una preocupación. Y ellos venían insistiendo con el viejo y remanido tema de que el movimiento de dinero, el lavado de dinero, pues resulta ser que todo este despelote le explotó en la cara. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no explican? No tienen respuesta, porque ni niegan la foto, ni niegan los hechos. Entonces hay que darle una interpretación. ¿Qué es lo que pasó? Y las fotos son los personajes más complicados en el yate, en la visita, en las acciones judiciales y ahora en el tema del avión. Entonces es una cosa que a lo mejor nosotros estamos ya siendo medio ingenuo, ¿verdad? Si durante 15 días le estamos pidiendo explicaciones por las redes, por los medios, como mordiendo el hueso para no largar, porque realmente yo le llegué a decir inclusive a este Duarte que me mandó un no sé qué cosa, le dije, no me explica a mí, explíquenle a la ciudadanía, ustedes están en funciones, nosotros no tenemos ni un funcionario dentro, de ningún rango, no quisimos nunca, se le apoyó sin condiciones y encima ahora están persiguiendo gente. Entonces yo lo que estoy viendo con mucha preocupación es que estos tipos o no le importan, o no pueden decir nada, o no pueden explicar. Y sus aliados coyunturales también están apretados, porque todos estos tipos, Irán, Venezuela y compañía, que son amigos de Chávez, que están detrás del famoso socialismo del siglo XXI, agenda de Puebla, Foro de San Pablo, que también es otra de mis grandes preocupaciones, que nos metan una receta externa y nosotros nos estemos yendo lentamente al mazo por culpa de la debilidad, la torpeza o la incapacidad de este gobierno, cuyos números son pésimos. Entonces ellos se entretienen tirando estas bombas de humo y creyendo que la gente se iba a sacar la vestidura porque baja un avión para comprar cigarrillos. Nadie pues cree que solamente viene para eso. ¿Para qué más vino? ¿Y qué más hizo? ¿Y con quién se reunió? No hay respuesta. Hace por lo menos 15 días que no hay respuesta. ¿Por qué no actuamos como la Argentina? No hay respuesta. ¿Por qué no actuamos como Uruguay? No hay respuesta. ¿Quién está en el poder? Ellos. Y ellos son los que tienen que explicar. Ese es el punto clave. Y esperemos, porque así me respondió, creo que el diputado Bachi Núñez, que va a hacer la convocatoria. Vamos a ver si se anima el resto. Porque esa comisión también se creó con el mismo objetivo, ¿verdad? Claro. Para ir direccionando las cosas hacia un solo lugar. Bueno, ahora tienen que explicar a todos para demostrar cierta imparcialidad. No sé qué es lo que van a hacer. No sé qué informe pueden llevar esa misma gente que aparece en la foto con los iraníes al Congreso norteamericano. Le van a decir, no le van a dejar entrar al Congreso. O sea, el encargado de seguridad del Congreso le va a decir, usted no es el amigo del iraní, por favor, retírese. O sea, no van a entrar a Estados Unidos con esa foto. Pero eso es más ridículo todavía, Pipo. Vos te imaginás en el siglo de las comunicaciones, donde es FaceTime o Skype le van a contar ellos. O Zoom, vas a irte con un expediente bajo el brazo hasta Estados Unidos. Señor, me quiere atender para que un senador le sirva un café, se saque una foto con alguien de traje y salga la foto entregando papeles. Como si la embajada americana nos está informando este programa en este momento. Como si no hay analistas que están mirando todo lo que está pasando. Pero eso es parte del show. Ellos dijeron, bueno, acá tenemos campaña gratis porque vamos a desarrollar este pelota y le vamos a vincular a este sector con este tipo de cosas. Y ahora se quedaron sin relato, entonces quedaron agresiones con provocaciones. ¿Cómo que el presidente puede decir que se enfrente?
Pero él no se olvida cuando ganó la interna, cómo se le apoyó. Él no se olvida cuando se armó el de pelota de Itaipú, cómo se le tiró un salvavidas. Él no se olvida que cuando entramos en el COVID, nosotros nos pusimos a disposición del ministro de Salud para dar todas las soluciones, para resolver todos los problemas, y aún así empezaron a comer plata. Él no se olvida que el país no crece, que hay desempleo, que nos dejamos con $6.000 de deuda, pero el país no creció. ¿Y todo eso es culpa de la pandemia? ¿O es inutilidad? ¿O es incapacidad? ¿O es corrupción? Son las tres cosas. Senador, espéranos por favor, queremos hacer un cierre con una valoración política sobre dos temas más. Tenemos que hacer una pausa ahora cortita y venimos enseguida. ¿Cómo no? Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. A ver, senador Enrique Riera, comentábamos con Pipo al inicio del programa otra cuestión que es muy preocupante. Ahora vemos cómo están utilizando desde el gobierno, instrumentando la Secretaría Nacional Anticorrupción, la CENAC, ahí donde está René Fernández, que por cierto, casi en 4 años, no sé si las instituciones, corrupción por todos lados, y yo no he escuchado una reacción por parte de ese ministerio, entre paréntesis, aparece ahora para una cuestión dirigida política. Mencionaba cómo están utilizando instituciones como el Banco Central, CEPRELAT, acá también tengo notado, a ver, DINAC, Ministerio del Interior con lo que hizo Yucio y ahora Secretaría Nacional Anticorrupción. Estas instituciones al servicio, no precisamente esto es lo que costó darle institucionalidad a las mismas y hoy se está utilizando como garrote político. Efectivamente, nosotros, para decir uno que todo el mundo conoce, porque pasan creo que más de 150.000 o 200.000 autos por día por ahí. ¿Qué pasó con la pasarela de los $2 millones? ¿O viste alguna denuncia de la Secretaría Anticorrupción? ¿Qué pasó con las 4 licitaciones de Petropar? Nada, como si no hubiese pasado nada. Ni el famoso inventado caso de Patricia Zamudio, nada. O sea, la Secretaría Anticorrupción está con una venda puesta hace 4 años y hoy, urgida por las circunstancias, está reaccionando. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguien al frente del barco? ¿O esto cada uno hace lo que quiere? Cuando vos producís una cosa como esta, Jorge, en un gobierno serio, responsable, en un gobierno de gente competente, con experiencia, como se piensa hacer y del cual formamos parte en su momento, se convoca al gabinete o a una reunión de emergencia, el gabinete de guerra que le llaman, ¿verdad? Y ahí vos sacás la información, tomás la decisión y comunicás. Bueno, ¿cuál es la sensación ahora? Que venimos a los tumbos hace 4 años, a la deriva, sin dar la cara, sin explicar nada y sin haber destituido un funcionario. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad de las máximas autoridades acá, verdad? El único que sonó, el único que se animó y que ahora te escuché al decir al inicio del programa, tiene miedo y con justa razón, viejo. Si no tiene el respaldo de su máxima autoridad, él hizo lo que le decía su conciencia y su manual. Señor, está bajando un avión grande, 18 tripulantes, son israelíes, son venezolanos. Y el gobierno es muti por el foro. Al contrario, filtra el tema del cargamento, que es lo menos importante y que es lo único que tiene factura, y todo lo demás obvia. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque empezamos a escarbar, porque ya no le creemos más. Porque ellos son muy buenos para apuntar, para señalar, para perseguir, pero no tienen un resultado positivo y no tienen, por otro lado, una sola explicación creíble. Y largaron el peor de los candidatos que tenían. Olvidemos de que ni siquiera podían conseguir un candidato a presidente de la Junta. ¿Cuántos años tuvieron? Al final hizo la gran Nicanor. Nicanor también dijo, no hay nadie que le pueda parar desde y se tuvo que largar él violando la Constitución. Bueno, eso le trajo a la Marcha Ciudadana, Lugo, y nos fuimos al Mazo en el 2008. Y hoy estamos en una circunstancia en que no es solamente que estamos presumiendo, sino que están diciendo que no se van a abrazar. O sea, y lo que es peor, déjame decirte este análisis también dentro del de pelota en el que estamos viviendo para que nuestra gente, nuestra audiencia, analice con frialdad. La candidatura a la Junta es una estafa electoral, porque él sabe y dice, y su equipo también, que no puede asumir
Primero se viola la Constitución porque se debe dedicar exclusivamente a atender el país y tendría que estar 24 horas con las luces prendidas y si es posible filmándole, resolviendo todo esto de pelote. Bueno, dejando de lado todo eso, dice voy a hacer campaña y si gano no voy a asumir. ¿Y quién va a nombrar el Junta? Va a nombrar la mayoría electa. O sea, es tan absurdo decirle a la gente voten por mí pero yo no voy a ser presidente. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a pedir permiso para asumir después de ayer. ¿Y cómo va a asumir después? Si el presidente vamos a elegir nosotros, porque lo que hizo Nicanor dentro de los errores y la violación de la Constitución fue que durante 3 horas él le permitió entrar a la Junta, instalar la viceprimera, la vicesegunda y luego él pide permiso para que asuma el viceprimero, pero instaló primero. Pero si él no asume, ¿quién va a instalar la mesa directiva? La mayoría dentro de la Junta. Entonces, tener un ministro anticorrupción que no ve ni vio nada en 4 años, que haga una lista de las cosas que denunció, como esta, prestamente y con cobertura mediática a los amigos. Hacemos memoria, ¿qué más denunció aparte de esto? Absolutamente. Ahora, esta figura, Enrique, ahora que viene el cambio por fin de gobierno y se van ahí estas ratas, no sé otro término para utilizar, hay una cantidad de figuras que se han creado que han terminado siendo parajudiciales, o sea, se basan en la Constitución. Estas comisiones que hacen de investigación ustedes en el Congreso que terminan con siendo tribunales de inquisición prácticamente políticos porque se eligen a dedazo limpio quiénes van a integrar y quiénes no. Los dictámenes son totalmente atravesados, o sea, según el humor del que firma. Las citaciones son según lo que indica alguien más arriba, ahí el equipo político. Después tenemos la Secretaría Anticorrupción, depende del presidente, garrote del presidente. Secretaría de la CEPRELAT se convirtió en un garrote del presidente. O sea, ¿para qué hay un poder judicial? ¿Para qué hay división de poderes? Si va a haber una secretaría que investiga hechos de corrupción cuando hay un poder judicial y un ministerio público que están para eso. ¿Para qué hay cómo la CEPRELAT va a depender del humor de un psicópata como Mario Aodo Benítez? ¿Cómo la Secretaría Anticorrupción va a controlar la propia corrupción del propio gobierno ellos mismos? O sea, es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Y además de todo lo que dijiste, una degradación de las instituciones. Claro. Están haciendo polvo, porque encima, en lectura partidaria, te voy a hablar ya de mi corazoncito colorado, están utilizando a anticolorados fervientes para perseguir a Colorado. Fíjate, pues, nosotros le ayudamos a llegar y a sostenerse y ellos están utilizando las instituciones para perseguir a Colorado, porque si vamos al caso, la famosa denuncia de Yucio, para empezar el primer anticolorado, lo hizo en la comisión permanente donde le convocaron, porque nosotros no estábamos, era solamente una comisión chiquitita, por razones de inseguridad. Acuérdate que en esa época se está el festival ya Umina, sí. Se cambió el comandante de la policía, todo ese pelote del cual la gente ya se olvida porque un despelote reemplaza al otro. Pero después de la denuncia de Yucio, ¿qué le decide a todo el mundo? Vaya y denuncia en la fiscalía. No, la excusa es que es cartita. Es cartita cuando le mete a uno, pero no es cartita cuando le mete a otro. Y sin embargo, han caído los González Dar, estuvo preso un ex fiscal general del Estado, pero bueno, ¿verdad? Digamos que eso es así en la lectura política que ellos le dan. Después viene Yucio, la misma denuncia, sin prueba, hasta hoy, le presenta a Regui. A Regui filtra datos que la ley le prohíbe. Después al final le piden pruebas a Yucio y Yucio no presenta pruebas. Se presentan los abogados a decirle, bueno, pero díganme de qué nos acusan y dónde están los papeles. Hasta hoy no hay. Bueno, después finalmente hacen el paquete Yucio Arregui, llevan a la fiscalía y ahora como eso no tuvo ningún progreso porque no han presentado una sola prueba, dilataron audiencia, embarraron la cancha, aparece el tema del avión. Entonces, todas las municiones a lo que el avión compró, lo que compró o que llevó el avión, el famoso tema de los cigarrillos. Y no se dan cuenta, porque creen que somos burros, que nosotros no vamos a tragar esa versión oficial. Bueno, entonces, le tenés a Yucio, que fue destituido, recordemos, para que la gente no pierda la memoria, por sacarse una foto con un narco. Pero esa foto, que tampoco fue negada, es más grave porque después se fue de vacaciones con su vehículo. Pero con el presidente de la Cámara de Senadores, cuidado. Y todavía se habla de que estuvo en un local o en un departamento
que fue financiado también por el mismo señor, que es narco. Entonces, el destituido hace la denuncia. El otro anticolorado, Arregui, toma la denuncia del destituido por narco, presenta en la fiscalía y como eso no corre, aparece ahora la denuncia de René Fernández, otro que no es colorado. Entonces, vos decime, no hay en el Partido Colorado gente honesta como para desempeñar los 3 cargos. Porque yo no soy un fanático objetivo. Yo creo que hay gente que ha trabajado y muy bien en su momento y que no precisamente está afiliada al partido. Es más, probablemente el gobierno anterior es el que más ha constituido su gabinete con equipos técnicos políticos o por currículum, ¿verdad? Pero en este caso tiene todo el equipete metido y tiene tanto escándalo en el gallinero que no pudo designar un candidato mejor que ese. Por último, senador, para despedirle, ahora que ya se está definiendo la cosa en la famosa concertación, los referentes de la oposición, ¿usted te diste cuenta de todo esto que hablamos? Hay un absoluto silencio por parte de esos actores que hoy se presentan como, o se quieren presentar como una alternativa electoral, política, el próximo año. Hoy ellos están en sintonía con este gobierno corrupto, por donde se lo mire, y no dicen absolutamente nada. Acá tenés el caso del avión. Están también repitiendo, de referentes importantes de la oposición, el mismo relato del oficialismo. Entonces, al final, lo que hablamos el domingo pasado acá con algunos diputados, cuando hablamos de la necesidad de una alternancia, no estamos hablando de la alternancia de cambio de color nomás, sino el cambio de modelo que necesitamos. Porque si la alternancia van a ser estos actores de la oposición, que hoy prácticamente son cómplices de este gobierno, ¿de qué alternancia estamos hablando? Y es cierto lo que decís, Jorge, y a veces se nos escapa ya dentro de todo este panorama, pero mirando desde lejos, alejando las cámaras, realmente vemos que se reúnen, que firman acuerdos, que se sacan fotos, naturalmente las mejores fotos, todos celebrando. Cada evento Wiroreí que he presentado un papel va con un montón de apoyo mediático, pero cuando se lo toman las declaraciones, nadie habla de este escándalo, claro, ni de los escándalos de corrupción de 4 años. Porque hay un acuerdo interno, callado, entre los dos, y yo creo que ellos están jugando a que si fracasa este candidato, como las encuestas marcan, entonces obviamente va a haber un vuelco completo contra un sector del partido que vamos a tener que defendernos a culatazos sin balas. Pero la noticia que ellos no se dan cuenta o calculan mal es que creen que esos líderes de nuestro partido que están asociados con los sectores progresistas de izquierda controlan el Partido Colorado y se equivocan. Claro. Porque cuando termine la interna va a haber diputados, senadores, va a haber junta departamental, va a haber miembros, presidentes seccionales. El movimiento de Honor Colorado presentó 33,000 candidatos y todos ellos van a querer continuar, no van a seguir el juego de estos lunáticos. Ellos saben que el Partido Colorado es el que necesita permanecer el poder para seguir proyectando estabilidad democrática. Y estos personajes, los modelos que están... Porque vos te das cuenta, el día que gana Petro hay 300 tweets de ese sector. Y ahora están apoyando la movilización de Ecuador, donde un presidente constitucional le ganó limpiamente y el equipo de Correa está apoyando la destitución. Y con todo respeto, el líder indígena absolutamente intolerante no quiere dialogar. No quiere dialogar y representa el 6 o el 7% de la población y el resto de los ecuatorianos están en este momento a punto de perder un gobierno legítimo porque ese es su juego. Bueno, a ese sector que tenemos dentro del país, porque yo respeto con esto una reflexión de un amigo común, Gonzalo Quintana, siempre decía que hay dos tipos de personas en nuestra sociedad. Uno somos los paranoicos, que pensamos que puede suceder porque hemos visto cómo sucedió y porque conocemos lo que pasó en nuestros países y lo estamos viendo, ¿verdad? Y otros son los anestesistas que dicen, no va a pasar, quédate tranquilo, arreglamos para llegar al Senado nomás, arreglamos para que se vaya uno a la corte, no pasa nada, arreglamos para que se vaya, y así vienen entregando el poder. Y ahora tienen en el gabinete mucha gente que está persiguiendo a los colorados, y el gobierno colorado nos defiende, ¿vio? O nos persigue también. Están obsesionados, ¿verdad?, con este asunto. Entonces, yo creo que están equivocados de aquí a Marte, a la Luna, y van a recibir primero una paliza en la interna, porque yo, que estoy hace 40 años en esto,
Pocas veces he visto 6 o 7 meses antes de la campaña 10.000 personas en Salto del Guairá. O es que estamos repartiendo cargo y plata también. No, la gente está viendo en Santiago esperanza, porque es un tipo joven, preparado, no tiene un solo pariente en la función pública, ni uno. Y por el otro lado tiene toda la familia. Entonces, el modelo que nos venden y que la oposición está de acuerdo en acompañar, el modelo preventario clientelista, populista, que destruye las economías y los países. Nosotros estamos apostando a un candidato joven, economista, que viene con experiencia de un gobierno que fue probado y dio 10 veces más resultados que este. Y encima, sin haber perseguido a Colorado como ellos nos están persiguiendo. Entonces, nos vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir exigiendo respuesta. Dale, senador, le agradecemos su tiempo, muy amable como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un gusto reflexionar con ustedes y con la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias, senador Enrique Riera. Hacemos una pausa. Sí, señor. ¿Querés saber una manera inteligente de enfrentar la inflación, Jorge? A ver. Invertí en fondos mutuos Vista de Vasa Capital. Con los fondos mutuos Vista podés contrarrestar esta suba de precios invirtiendo lo que te sobra cada mes con la facilidad de tener tu plata disponible cuando quieras sin costo de entrada ni salida. Puedes invertir desde 500.000 guaraníes con una tasa del 5% anual y desde $100 con 2% anual. No dejes durmiendo tu dinero y sacarle provecho a los fondos mutuos Vista de Vasa Capital. Vasa Capital, somos conductores de inversión. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en celulares, precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A13, precio normal 18 cuotas, 215.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara Cruz en vivo y en directo por el 13, también por Unicanal, y está con nosotros nuestro colega Juan Carlos dos Santos. Él es editor del área política del diario La Nación. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches Jorge, buenas noches Pipo, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Tiene una experiencia importante en el tema Medio Oriente, Juan Carlos, sí, claro, por estudioso del tema. Este material pone un poco de pleno a dónde nos lleva Abdo y Velázquez. Esto que se publicó hoy en el diario La Nación, la cronología, nexo con el Hezbollah, destapan vínculos con grupo radical islámico. ¿Qué es lo que con esto, Juan Carlos, nosotros mostramos? Entiendo yo, hablábamos hace rato con el senador Enrique Riera, le mencionábamos esa pretensión incluso del vicepresidente de la República de minimizar lo que publicamos el otro día. Es nomás un cantante de música religiosa o cantante de las mezquitas, y uno empieza a hurgar en los antecedentes de este señor y aparece homenajeando nada más y nada menos que a Soleimani, imagínate. Así es. Yo realmente me gustaría, antes de hacer el recorrido por esa infografía, primero agradecer al equipo de política que nos hizo ese trabajo y al equipo de diseñadores también. Enfocarnos en el título de lo que dice esa nota, a dónde nos llevan, porque creo que es la parte más importante de saber y preguntar qué es lo que buscan, qué es lo que están queriendo hacer con nosotros y a dónde realmente nos está llevando esta dupla que está al frente del Ejecutivo. Porque una cosa es, digamos, una visita oficial, pero esto se está destapando porque las imágenes que se filtraron, las imágenes que aparecieron realmente ahora, de alguna manera no fueron publicadas. Es como que el vicepresidente escondió eso, no habló de esas visitas. No, de hecho le preguntaron a él en el 2000, cuando 16, en ABC Color, hay una publicación, digo ABC Color, porque hoy ese medio lo está mimando tanto que ya me parece que todo ese archivo borraron. Le preguntan a él si tuvo reuniones en esa visita al Líbano, le hacen una consulta a él si tuvo reuniones con líderes espirituales del Hezbollah, él dijo no. Negó categóricamente. Negó, absolutamente. Y sin embargo aparecen estas fotografías, esta que saltó, que no se lo publicamos ni siquiera acá a nivel local, digo, sí. Lo hace un medio de Israel que revelan estas fotografías. Entonces, cuando ahí la pregunta obligada para el vicepresidente, vos hace 3 años negaste, o sea, y ahora que dicen no, en realidad era un cantante de música religiosa. Cuando que estamos viendo en esa fotografía donde está Hijazi,
El otro señor, en el otro extremo, mirando así que está a la derecha, Es imagínate de quién estamos hablando. Qaoub es El también jeque... es un líder. Pasa que el Hezbollah tiene tres alas, tiene el ala religiosa, el ala política y el ala militar. Las tres están coordinadas por Hassan Nasrallah, que es un tipo que vive escondido en búnker porque no puede ver la luz del sol. El día que vea la luz del sol será lo último que vaya a ver. Entonces, yo tengo una gana de preguntarle al vicepresidente si también se reunió con Nasrallah. Ahí está, mira, lo de Qabil Qaoub. Qabil Qaoub, este fue el claro. que dijo qué cosa. Qabil Qaoub es una persona que está vinculada al atentado de la AMIA en 1994, donde murieron 85 personas, entre ellas un compatriota. El gobierno argentino lo vincula a este señor con el atentado de la AMIA. Hubo un atentado 2 años antes, pero él no aparece como vinculado, aparecen otros. El ministro del Interior de Irán también es una persona vinculada a ese atentado. Nosotros tenemos que ver al Hezbollah como un grupo, no un grupo libanés realmente, sino como un grupo, un proxy. Es una terminología que utilizan en Medio Oriente para explicar cómo funcionan el proxy es un organismo, una herramienta, un instrumento de un país como Irán. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esta situación porque en el caso de Irán, Irán no es un país que busca ampliarse territorialmente, no busca apropiarse de recursos de manera directa, sino busca influir en los países. La influencia que ellos adquieren en países regionales y ahora se están expandiendo a otros lugares del mundo, le hace más fuerte a ellos, porque ellos simplemente buscan influir. ¿Para qué? Para exportar su revolución islámica, que es la base de la revolución que inició en el 79. Es lo que ellos buscan, exportar su revolución islámica y para eso primero tienen que influir. Nosotros como sociedad y como Estado no estamos en condiciones de entender este tipo de cosas, de enfrentar mucho menos. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo? Quería poner un ejemplo del Bolaños. Eran situaciones que pasaban en otros lugares. De repente un día nos encontramos con 400 muertos en un incendio por falta de medidas de seguridad. Son cosas que parecen lejanas, pero de repente de un día para otro nos llegan. Y por eso es la pregunta que quería hacerle yo a esta dupla, ¿a dónde nos están llevando realmente? Entonces podemos revisar el recorrido en esa infografía y llegamos hasta una situación actual en la que un medio internacional necesariamente tiene que filtrar, tiene que mostrar, porque son intereses que para ellos también existen, la seguridad de Israel es primordial para ellos, y utilizan eso para mostrarnos y poder entender también nosotros. De esa manera nos dimos cuenta que habían situaciones en las que nuestro hoy vicepresidente, en ese momento diputado y unos meses antes fiscal en Alto Paraná, Ciudad del Este, zona de la Triple Frontera, estaba reunido con líderes del Hezbollah. Simplemente es así. Ahora, vamos a hacer la cronología enseguida para ver hasta dónde arranca estos vínculos y a dónde llegamos, ¿verdad? Pero mencionaste nomás el odio a Israel. Nabil Qaoub, que aparece allí en la fotografía, al lado, entre comillas, del cantante de música religiosa, que no es el que está allá, este es el mismo que había dicho que quería convertir a Israel en cenizas. Sí. Es el mismo, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de un cantante. Claro. No. Esto no es un concierto, no es que acaba de salir un concierto, estos son los fans de Salit Ali y Hassi, ¿verdad? Sí. Ni mucho menos. Entonces, son los músicos para agasajar al claro, no, el otro no es el mayutero nomás, ¿verdad? Sí. Imagínate de quiénes estamos hablando. Ahora, este vínculo, Juan Carlos, el paso del vicepresidente de la República, ¿dónde? Su condición de fiscal adjunto, Ciudad del Este. Y ahí está la famosa fotografía del yate. Eso. Cuando le preguntaron a Hugo Velázquez en su momento sobre esa fotografía, dijo, nosotros teníamos que, cuando nos fuimos a una visita oficial al Líbano, teníamos que llegar a la ciudad, ¿cómo se llama esta ciudad histórica? Tiro. Teníamos que llegar a una ciudad histórica donde solamente se llega a través del mar Mediterráneo. Entonces yo no sabía que para hacer ese turismo o esa visita turística o tenés que posar en esta forma, en ese yate, ¿verdad? Y ahí aparecen varios personajes. Entonces, sí. Que viene un poco es una ya, cómoda manera de viajar, te diré, ¿eh? Vos te vas a una visita oficial, querés llegar a una ciudad histórica que se llega, puede ser, ¿verdad? A través solamente por agua, por el mar Mediterráneo, pero de paso te quedas ahí y te sacas una fotito. Vamos en toalla todo. Vamos en toalla. Juan Carlos, acá hay una cuestión muy clara que es, y lo leía recién en otro medio, está el vicepresidente haciendo están haciendo la elegida de su vida, la biografía autorizada de Hugo Velázquez,
y decía, el FBI y la CIA y no sé quién más saben la verdad. El FBI y la CIA, vos le podés decir que estos son los hermanos Jeep, que son los VGs, y te dan así, sí como no, ¿verdad? O sea, el FBI sabe de 2016 o de 2000, cuando estuvieron estos tipos ahí, quién estuvo, con quién se juntó. De hecho, hay una denuncia grave, y eso lo tenemos, contra Hugo Velázquez, y en ese momento, en el caso del primo de este señor Hijazi, que hoy está por ser extraditado a Estados Unidos, ¿verdad? En el que él le hizo el caldo para que el juez lo pueda sobreseer. Y esa denuncia existe en el Departamento del Tesoro, existe en los Estados Unidos. O sea, el gobierno americano, ya que Hugo Velázquez lo cita, el FBI, la CIA y también el Mossad y otras agencias internacionales de seguridad, saben bien quién es Hugo Velázquez, con quién, y saben quiénes son los 7 de la foto. O sea, no le vamos a engañar con tweets, ni con campañas de medio de comunicación, ni con mensajes subliminales. Mientras no afecte sus intereses, propiamente Estados Unidos no toma acciones. O sea, sus intereses son primordiales. Entonces, está el caso de Hijazi, se metió en el sistema, entonces ahí está Hijazi, está por irse. Hay otro que ya se fue. Entonces, Estados Unidos obviamente prioriza sus intereses. Lo mismo hace Israel. O sea, cuando estuvimos en un curso en Tel Aviv, justamente un agente del Mossad que lo invitaron, un agente retirado, le preguntamos si es que estaba confirmado que había elementos del Hezbollah en la triple frontera, y él simplemente dijo, no puedo confirmar ni desmentir, esa es darte la razón. Los intereses de esos países, cuando están afectados, ellos actúan, y probablemente ahora esos intereses, sobre todo Estados Unidos, esto va a ir creciendo de manera superlativa, esto va a ir en aumento, por eso también la publicación, hay que entender que Velázquez trató de minimizar de todo punto de vista. Primero, no solamente por el tema del músico, del imán que lo dijo que era músico, sino también el propio medio. Y el medio que publicó eso es un medio de referencia para la comunidad judía en Hispanoamérica. Claro. Es el medio en español más antiguo de Israel y que tiene muchísimos suscriptores y que tiene un formato digital ahora por un tema ambiental más que nada. Pero vos sabés bien que Aurora es el medio que toda la comunidad esperaba que llegara para tener informaciones de cómo era Israel. Aparte a nivel acá también regional, sección Infobae, hoy creo que Clarín publicó y además también habló justamente de la situación de Velázquez como fiscal y el hecho de haber ocultado la carga, de haber ocultado, es lo que decía Clarín, de haber ocultado la situación esta, y eso lo pone justamente en la observación. Como dijo Clarín, fue observado, puso entre comillas, el vicepresidente fue observado. De hecho, esa publicación de Aurora, de este medio digital israelí, ¿por qué revelan las fotografías? Hace la relación del caso del avión, porque nadie puede entender cómo este gobierno permitió en esas condiciones, sin alertarle absolutamente a nadie, 3 días de ese avión con esa tripulación, porque no vinieron solamente a comprar esa carga que vinieron a comprar, los famosos cigarrillos, que no es negocio, que eso costó $799,000 y mover todo ese avión cuesta casi $400,000. O sea, ahí no está el negocio. Evidentemente vinieron para otra cuestión. Sí. ¿Por qué este medio de Israel publica esas fotografías para hacer esa relación, el une con flecha? Ahí podríamos entender esa complicidad, nosotros mencionábamos, o por qué nadie alertó absolutamente nada. Solo cuando la Argentina empezó a saltar el tema, ahí se hace la denuncia correspondiente, ¿verdad? Entonces, esa es la motivación por qué este medio de Israel publica esta fotografía y hace la relación de los vínculos del vicepresidente de la República con esta gente. Hizo, además, lo que sí comentaba justamente el señor Emanuel Ottolenghi, comentó que recién el gobierno reaccionó entre comillas, cuando el avión se fue. O sea, sabían de eso, ellos dijeron que sabían, que informaron, pero recién reaccionaron después. Entonces, quizás tenemos que llegar a esta situación para poder darnos cuenta del real peligro que implica involucrarnos con este tipo de grupos. No es un grupo que está en condiciones no es un grupo que, digamos, que viene a buscar algo más. Ahí hay todo un país detrás, hay una estrategia, hay algo muy grande y que sobre todo es a largo plazo. Venezuela está tomada por este país, Venezuela está tomada por la revolución islámica y eso le llevó casi 25 años. Ellos es un trabajo de hormiga que hacen. Ellos no tienen apuro, pero tienen que llegar al objetivo y nosotros estamos
se nota que estamos evidentemente en la mira y evidentemente también hay gente que le está dejando las puertas abiertas para que esto suceda. Ahora, cuando ocurre este tema, Juan Carlos, y vos decís, ¿afecta a los intereses o no? El punto de vista es el siguiente. La otra me decían a mí, no, pero lo que pasa es que la relación de Cartes es con Netanyahu. Y yo decía, escúchame una cosa, ¿vos crees que Israel es Paraguay? Que cambia el gobierno y cambia la política exterior, cambia el Departamento de Estado, cambia la filosofía del país. O sea, el gobierno de Israel sabe muy bien quién es Hugo Velázquez, quién es Mario Abdo Benítez, con quiénes se asociaron, por qué le dieron la espalda a Israel. Y puede venir el gobierno de quien sea, puede estar hoy, ¿cómo se llama? Bennett, puede estar Lapid, puede volver Netanyahu, que la imagen que tiene Israel y de paso la comunidad internacional del gobierno paraguayo es de un gobierno totalmente laxo y entregado a los intereses de estos grupos terroristas. Sí, un ejemplo de eso es que los embajadores cumplen su periodo, no importa qué tipo de gobierno esté. Los mismos embajadores que estaban con Netanyahu siguen todavía ahora, sabemos el caso, por ejemplo, de Ecuador, de un amigo nuestro que está ahí. Los embajadores siguen, entonces la política exterior de esos países se mantiene. Te pongo un ejemplo de Estados Unidos, cambió de signo, de republicano a demócrata, y la embajada sigue en Jerusalén. O sea, que fue una, digamos, casi como una locura, algo que Trump hizo que todo el mundo se conmocionó, pero Biden se ratificó y la embajada sigue en Jerusalén. Entonces, nosotros no tenemos esa política exterior, lastimosamente no tenemos un principio, pero esa gente sabe, como decís, ellos saben quién es quién y bueno, Velázquez también en algún momento hizo una visita a Israel, fue invitado a un curso realmente él, y en parte de ese curso era hacer una visita al presidente y lo mostró como una visita oficial, lo mostró como que el presidente Herzog lo invitó a él, y eso realmente es falso, porque había otras fotos que vi en donde estaba el grupo completo y cada uno pasaba a saludar al presidente. Entonces, además, el presidente de Israel no es lo mismo que el presidente. No, el presidente es una figura decorativa, eso sabemos, ¿verdad? Representa, es el que representa al Estado en los eventos oficiales, ¿verdad? Pero igual es una manera de venderse también y de paso es puro marketing. De esto que estábamos viendo en esta infografía, yo no sé hasta qué punto nosotros hoy dimensionamos a quienes tenemos tan cerca nuestro. No dimensionamos eso. No dimensionamos. A eso me refiero con que, por eso la pregunta, ¿a dónde nos llevan? No estamos dimensionando eso. Y cuando nos demos cuenta, probablemente ya va a ser muy tarde, porque no tenemos la capacidad de luchar contra esto. La sociedad misma no está preparada para entender también eso. ¿A dónde nos llevan? Por eso, para explicar, ¿verdad? Hoy estamos tan metidos, nosotros venimos repitiendo acá, cuando hablamos de, ahora en periodo electoral, de los modelos, de los proyectos y los modelos que están en juego. Enseguida vamos a hablar en el otro bloque sobre un tema más económico, pero que tiene que ver con el día a día de la gente. Entonces nosotros decimos, y venimos repitiendo, ¿cómo está la situación en la calle? ¿Cuál es la prioridad, la preocupación en la calle? Comida, seguridad, salud, hoy con el tema del rebrote de COVID y compañía. Eso por un lado, lo que realmente le importa a la gente. Mientras la ciudadanía está en los problemas del día a día, donde se tienen que definir después, en periodos electorales, esa gente que tiene que ir a votar, hay que darle los elementos para, así como mostraste en esta infografía, de quiénes son estas personas, qué representan, a quiénes responden, o lo que decía Ottolenghi, de dónde está viniendo la plata para financiar la campaña política de estas personas y qué va a significar después. Porque cuando asume el gobierno de Mario Abdo Benítez, la manera tan rápida e inmediata de trasladar la embajada, ¿verdad? Sí, el primer acto de gobierno. El primer acto de gobierno, 2 semanas después, el recibimiento en la alfombra roja a los hermanos, el embajador destituido del Líbano, Khalil Dia, el que, entre paréntesis, creó las condiciones para que se dé esa visita oficial después al Líbano. Entonces, esos no son caprichos, esos no son, Juan Carlos, caprichos nomás para pasarle facturas al gobierno que se fue. Esas son lecturas, hechos muy importantes que significan un montón de cosas. Justamente los medios y la opinión pública no hicieron esa lectura que hoy estamos haciendo sobre el tema de financiación de la campaña electoral del actual gobierno. No se hizo una lectura del por qué
simplemente se apuntó al gobierno anterior como una vendetta al gobierno anterior, pero no se hizo una lectura de por qué se hizo ese cambio, se volvió atrás una situación que ya estaba consumada. Es porque simplemente es parte del, yo estoy seguro que es parte de la exigencia de la gente que le financió para volver atrás a eso, porque para nosotros puede no ser importante porque vemos de manera local, pero la situación de la ciudad de Jerusalén es algo fundamental en el conflicto del Medio Oriente, es la piedra angular de todo el conflicto, y los que pueden desde allá financiar todo esto van a poner siempre a ellos, van a poner a esa situación, van a poner delante de todo. Y para nosotros va a ser una ridiculez, pero es lo que ellos, es la manera en que se manejan. Increíble. Solamente para ahí agregar algo, ¿verdad? Porque si uno por ahí ajeno al tema de Israel o Jerusalén lo puede estar mirando y decir, bueno, en todo caso, ¿cuál es el problema si es que eso nomás es? El problema lo estamos viendo hoy justamente, no era eso nomás. No. Eran que aterrice el avión venezolano con los iraníes y hacerte el boludo, porque eso es lo que hizo Kanazawa, porque Kanazawa en su celular está como él mismo tiene la lista de los iraníes, como él autoriza la entrada de los iraníes, ¿a pedido de quién? Kanazawa se le ocurrió a él solo autorizar la entrada de los iraníes. ¿A quién le preguntó Kanazawa si entran o no estos iraníes a Paraguay? A la máxima autoridad. Puede ser Hugo Velázquez, puede ser Mario Abdo, pero arriba fue. Y él tenía la lista y él sabía quiénes eran y ni siquiera chequeó, simplemente le dijo, estos tipos entran, ponele custodia que se pasen por donde quieran. Pues imagínate, ponerle custodia, se reunieron en un hotel, me dicen con algunas autoridades que eso en cualquier momento sale, porque en la Argentina hicieron el cruce de llamadas en los teléfonos de celulares de los pilotos y de esa tripulación y ahí van a saltar un montón de cosas. Eso explota en días. El hotel donde estuvieron alojados no quiso dar información, pero nunca desmintieron. Dijeron, no podemos, lo mismo, ni confirmar ni desmentir que hayan estado autoridades en este lugar. Tienen que haber cámaras de seguridad. Y si no entregan las cámaras de seguridad son cómplices. Me parece que es una cadena internacional encima. Claro, bueno, eso va a depender de las investigaciones que se hacen, ¿verdad? Y cómo se llega hasta eso, una cadena internacional. Porque ahí también está lo otro, eso que decía, Kanazawa tenía la lista, imagínate, se tenía que dar 8 horas, se quedaron 3 días. Le pusieron custodia policial. Kanazawa tenía la lista. Claro, o sea, no es que Kanazawa le metieron 8 venezolanos y le entraron 17 iraníes. Le entraron 15 tipos que él sabía con nombre, apellido y número de pasaporte y nacionalidad quiénes eran. Y tampoco un funcionario de menor rango guardó esa información. Comunicó en tiempo y forma donde corresponde, que en el caso de Gustavo Sandoval, que me mencionaba recién, parece que lo quieren denunciar a este señor Sandoval mañana ante el Ministerio Público, que él es el responsable de todo esto, cuando él tiene la manera de sostener cronológicamente a quién comunicó y cómo lo hizo, ¿verdad? No tenemos de repente también idea de quién era el piloto, qué representa el piloto. Es un piloto que estaba vinculado a las fuerzas Quds, que es una élite otra vez dentro de la Guardia Republicana. Y el comandante de las fuerzas Quds era justamente Soleimani, a quien le mataron en enero del 2020. Y es a quien le estaban rindiendo tributo los amigos de Velázquez en un evento llamado el Evento de los Mártires. Y eso indica la manera de pensar, la manera de actuar de la gente con la que se reunió el vicepresidente. Eso es muy preocupante. Claro, y este piloto también está vinculado con el flete de otros aviones que se dedican, que están señalados por tráfico de armas. O sea, no estamos hablando de un piloto que se presume nomás que podría tener... No estamos hablando de un piloto. No estamos hablando de un piloto. No estamos hablando de un piloto. El piloto es una fachada, ser el piloto. Y los venezolanos tampoco son pilotos. Los pilotos venezolanos son tenientes coroneles y compañía de la inteligencia venezolana. Juan Carlos, ¿vos te diste cuenta, creo que publicaron en La Nación, en La Nación ayer o antes de ayer, cuando hablamos de este cambio que se da al gobierno, el primer, ¿cómo es que le dicen? El primer acto de gobierno en la política exterior, ¿verdad? Cambiar la embajada de Jerusalén, Tel Aviv. El embajador destituido del Líbano, el diario ABC Color, en un escrito, hace referencia... Durísimo, en su momento durísimo. Sí, durísimo, no, a eso me refiero, ¿verdad? Que ustedes publicaron, creo que antes de ayer, hace referencia a que ese hecho en particular podría incluso significar el agradecimiento o era el favor que ellos estaban pagando por el financiamiento de la campaña política. Entonces, si eso se dio en el 2018, ¿por qué no estaríamos ante ahí está la publicación, ¿por qué no estamos
¿O por qué no podríamos decir que estamos ante un escenario similar al del 2018? Es así. Conste, y esta publicación, la portada de ese día de La Nación, molestó mucho al presidente. Él habló de esta portada en un acto público proselitista del grupo de Velázquez. Dijo, ya nadie lee ese diario, y empezó a detallar exactamente lo que él había visto en la portada. Evidentemente que fue una situación que a él le complicó mucho, porque a partir de esto Estados Unidos presentó una nota formal, una queja, un reclamo, expresó sus molestias al gobierno de Trump en su momento, y sobre todo le hizo saber a este gobierno que encamine su política exterior, porque no estaban de acuerdo, no estaba gustando hacia dónde apuntaba la política exterior de Paraguay. Ahora, en ese momento. Yo no sé si es la inocencia o es la avidez del dinero la que les hace seguir con estos vínculos, pensando que le están engañando a la inteligencia americana, a la inteligencia europea, a la inteligencia israelí, que ellos creen que los americanos se guían por lo que ven en el diario, o ellos no saben que los americanos saben con quién hablar, con quién no hablar. Como decir, están grabando este programa, en este momento va a pasárselo dentro de un rato, y resulta que ellos siguieron coqueteando con la muerte, y ellos creyeron que los americanos no sabían. Y además están confiando en la muerte. Sí, nos están entregando a la muerte en realidad. Eso sí. Y después hay otras cuestiones más especulativas de este vínculo, ¿verdad? Que tiene que ver ya con esa visita que hizo Velázquez a Alberto Fernández, lo de la planta nuclear en Formosa, hay toda una cuestión, si podemos entrar en ese muy terreno, peligroso, que tanto les encanta a ellos lo de las conjeturas, ¿verdad? Podemos entrar en ese terreno, las conjeturas, y como ustedes ponen, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva estos vínculos, verdad? El senador Riera dijo antes, algo que escuchando ahí fuera, están los paranoicos y están los anestesiados. Claro. Y entonces los paranoicos de repente pueden llegar al extremo, los anestesiados son los más peligrosos. Pero lo que vos estás mencionando es un punto muy importante, el tema de planta nuclear. Irán es un país que está en proceso de convertirse. Yo menciono mucho a Irán, no solo por el tema del avión, sino por el Hezbollah. Cuando yo hablo del Hezbollah no estoy hablando del Líbano. El Líbano es un país totalmente aparte. El Hezbollah es un país dentro del Líbano otra vez. Tiene una fuerza militar de 100.000 hombres, tiene casi 200.000 cohetes de mediano y corto alcance. Tiene influencia, tiene territorios controlados y maneja la política exterior del Líbano. Entonces, por eso esa pregunta. Y ahora que estás mencionando el tema de las plantas nucleares, es algo que tenemos que también tener muy en cuenta, porque Irán está en busca de eso, y buscar recursos, no de manera directa, pero siempre a través de alguien, es parte de su política. Claro, y acá con estos actores ya tuvimos antecedentes de posiciones entreguistas, pasó con el acta bilateral de Itaipú, para lo de Dimabel ahora, que estábamos mirando el otro día en la radio, estábamos haciendo los números, hoy hacía un artículo en La Nación justamente, el negocio de los 45 millones de dólares, 5 años, la provisión de lo que va a generar Dimabel por 5 años para una empresa brasileña. O sea, y tenemos antecedentes para dudar de esta actitud entreguista por estos actores que hoy están en el poder. Sí, absolutamente. El hecho del primer acto de traicionar a un país aliado, para mí ya marcó el camino que iba a recorrer este gobierno, que evidentemente no se apartó, sigue en eso, trató de alguna manera de recomponer eso, pero no llegó a recomponer totalmente. Muchas promesas también incumplidas, hasta ahora no sé dónde está ubicada la famosa embajada palestina que iba a llegar, jamás llegó. Entonces era todo un acting, evidentemente que era todo parte de casi hasta de un montaje para encubrir todo esto. Por último, Juan Carlos, le pone un poco esa nota que te pasé. ¿Qué representa esto? Esta nota que te pasé hoy, de la embajada iraní. De la embajada iraní. Claro. La amenaza. La amenaza. ¿Cómo se lee esto, Juan Carlos? Esto que dice, a ver, ¿tenés a mano? Si no vamos a leer. Ahí está, este documento. Lee un poco de Pipo, por favor. Hijo, me va a matar ahí a esta distancia. Ahora te digo, y en el enfoque anti-iraní, dice, las autoridades estadounidenses y del régimen sionista plantearon unas acusaciones vanas e infundadas contra los tripulantes iraníes de dicha aeronave. Y más abajo dice, expresar su profunda denuncia, malestar en cuanto a dichas declaraciones, espera que las medidas necesarias se adopten, acabar con la difusión de acusaciones e impedir que las decisiones
no constructivas de los países terceros repercutan en las relaciones bilaterales de Teherán-Asunción. ¿Qué relación bilateral lo que hay entre Teherán y Asunción? Porque que yo sepa no tenemos relaciones. No existe. No sabía. La embajada de Irán en Paraguay es concurrente de Montevideo, pero no existe, no sé qué tipo de vínculos ni comerciales, diplomáticos menos. Yo entiendo de esta manera eso. Un 10% le doy a que es real esta nota, de lo que dice realmente, el contexto es real. Hasta dudo la nota en sí, pero lo otro, el resto lo veo como algo que se lanzó como para, no digo para distraer la atención, sino para encubrir un poco la situación real que estamos viendo ahora con el vínculo del Hezbollah. Repito, el Hezbollah es Irán, entonces cada movimiento que haga el Hezbollah es de Irán, Irán lo manda a hacer, y cada movimiento que hace Irán lo hace a través del Hezbollah también. Entonces es como decir, mira, realmente no es que tan vinculado había sido. Juan Carlos, sí, gracias por tu tiempo, muy amable. A ustedes, muy amable. Hacemos una pausa, pero antes, Pipo, ¿vos qué tenés? Tengo Bristol, por supuesto, ofertas en celulares, precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Por cada compra te llevas una cuota de regalo. Celular Huawei Nova i70, normalmente 266.000 guaraníes en 18 cuotas. Ahora 18 cuotas de 139.000 guaraníes, casi la mitad. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con el aditivo creado exclusivamente por Shell, que recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpiándolo y eliminando los depósitos acumulados. Sentite insuperable cargando Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, cambiamos radicalmente de tema, nos metemos más en el tema económico. Ya está con nosotros Alberto Zborowski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Vamos a hablar de este proyecto sobre el IVA. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Pipo, ¿cómo andan? Te pregunté el otro día, antes de entrar al tema puntualmente, hablabas vos de un estancamiento, ¿verdad? El movimiento, creo que, visto un porcentaje, no me acuerdo que el 1%, que ya se viene dando hace un par de meses. Y esto tiene una explicación, ¿verdad? Por la situación económica en la que estamos atravesando, el tema del contrabando, no hay plata, y ustedes eso lo están sintiendo, ¿verdad? Sí, hace 2 años estamos en una situación de estancamiento de todo lo que es consumo masivo, no solamente el rubro de supermercado, todo lo que sea consumo masivo, ¿verdad? Y bueno, hoy con el condimento de la inflación, ¿verdad? Y estancamiento, ¿verdad? Lo que hace una situación un poco complicada y comprometedora para la formalidad, ¿verdad? Le saludamos al viceministro de Tributación, Oscar Urode. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches también a Pipo, a Alberto y también a toda la teleaudiencia de Unicanal. Explícanos, por favor, para que la gente entienda así, bien gráfico que sea, este proyecto sobre el IVA. ¿Qué se trata, viceministro? Básicamente, lo que la Cámara de Diputados aprobó era una deducibilidad del 100% de gastos de alimentos y bebidas, aparte de los gastos que ya estaban establecidos para los, en este caso, profesionales independientes, como también los prestadores de servicios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un universo más o menos casi 300.000 contribuyentes que están inscriptos como contribuyentes del IVA y que, bueno, que prestan servicios y que realizan actividades profesionales independientes, ¿verdad? Lo que este proyecto busca es que ellos podían deducir el 100% de sus gastos personales. Entonces nosotros ahí le explicábamos, bueno, eso se aprobó en diputados, no tuvieron en cuenta nuestras sugerencias, ¿verdad? En diputados se aprobó y pasó a Senado. Y en Senado nosotros le explicábamos la naturaleza del impuesto y por qué no es un proyecto que en vez de traer beneficios va a traer una inequidad y se va a violar la Constitución Nacional, específicamente en lo que habla del principio de igualdad tributaria. Entonces los senadores entendieron, llegamos a un acuerdo y bueno, nos parecía un tope del 30% de los gastos de alimentos y bebidas, sí poder deducir teniendo en cuenta un poco la situación económica que estamos atravesando, ¿verdad? Hasta ahí nosotros cedimos desde el punto de vista como gobierno, entendiendo de que esto
llegamos a un punto intermedio, por decir una manera. Y bueno, esperemos que ahora pasa nuevamente a diputados y vamos a ver en diputados cómo se decide. Y bueno, nosotros estamos atentos y abiertos a cualquier diálogo con los representantes de la Cámara de Diputados. ¿Cómo funcionaría eventualmente si se aprueba así como quedó esto? No entiendo muy bien, o sea, yo voy a ir al supermercado, voy a pedir la factura, me van a cobrar el IVA que corresponda, hay 10, hay 5, depende del producto que sea, y de eso, ¿cómo yo voy a recuperar ese IVA? ¿Cómo va a funcionar operativamente para el ciudadano común? Eso solamente le va a beneficiar a un sector, Pipo. Eso es muy importante aclarar. Solamente a los profesionales independientes y a los prestadores de servicios. Okay. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado. Entonces, yo voy a poder deducir hasta el 30% de mis compras de alimentos. Es importante hacer esa aclaración, no es supermercado, porque mal se habló de este tema a nivel mediático, porque se decía deducir compra de supermercado. Eso no es así. Cualquier producto, cualquier lugar de donde se compra, acá lo importante es qué se compra, ¿verdad? En este caso, alimentos y bebidas. Entonces, lo que vos vas a hacer, o yo como abogado voy a hacer, es una vez que yo gaste eso, ese gasto yo voy a poder deducir dentro de lo que yo le cobro a mis clientes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo cobro a una prestación de servicio o a un trabajo profesional, yo le cobro el 10%. Ese 10% no es mío. Claro. Ese 10% es del Estado. Lo que la ley me permite es que yo pueda deducir todas las actividades que están relacionadas a mi profesión. Entonces, no sé, mi ropa de trabajo, los gastos de mi vehículo, seguro médico, todo eso yo puedo deducir. Pero los alimentos no se podía deducir, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar ahora es que si vos compras por 100.000 guaraníes en el supermercado o cualquier lado alimentos, vos vas a poder deducir 30.000 guaraníes de eso dentro de tu IVA. ¿Y ustedes, Alberto, qué dicen sobre esto? Bueno, nosotros creemos que deduciendo el IVA de los alimentos, que es por lejos la categoría más afectada, digamos, dentro de lo que es informalidad y contrabando, vamos a alentar a que la gente migre, a que el comportamiento del consumidor migre de una compra y de informal o de contrabando a una compra de los negocios formales. Cualquier negocio formal, como bien dijo el viceministro, no es necesariamente del supermercado, es de cualquier lugar, porque no se trata de dónde uno compra, sino qué es lo que uno compra, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, nuestra visión. Nosotros creemos que ese profesional independiente que está facturando por sus servicios va a tener más incentivo de venir a comprar de un negocio formal que de ir a comprar hoy del contrabando, que como todos sabemos hay una oferta, digamos, importante de productos en cada esquina, ¿verdad? O sea, ¿ustedes están de acuerdo con este proyecto? Estamos de acuerdo, sí, señor. Viceministro, cuando se habla de esto y se plantea, no se puede plantear, no sé, ya sé que a usted recortan por todos lados y después te piden plata, pero plantear la cuestión de decir, vamos a bajar el IVA, bajar la tasa que le cobramos el IVA a determinado grupo de alimentos considerados canasta básica por esta coyuntura que se da hoy. No te digo que sea para siempre, pero si bueno, vamos a sacarle el IVA a lo que es la canasta básica, es decir, leche, pan, huevo, no sé, carne, cero IVA. ¿Se puede llegar a plantear eso para ayudar un poco? Es muy descabellado. Bueno, ahí hay que entender la naturaleza, ¿verdad? En primer lugar, hay un proyecto hoy en la Cámara de Diputados que habla de eso, ¿verdad? Que presentaron unos diputados respecto a exonerar por un año todo lo que tiene que ver con el IVA de la canasta básica familiar. En primer lugar, aclarar es que esto corresponde a un gasto tributario. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Hoy, en vez de pagar 10% de IVA a la canasta básica familiar, solo se paga el 5%. ¿Verdad? Ahí hay un beneficio para la ciudadanía en general, para los consumidores finales. Recordando, Pipo, de que los contribuyentes que pagan el IVA son los consumidores finales, ¿verdad? O sea, por eso es tan importante hacer esta precisión. Yo como te digo, en el caso del ejemplo del abogado, ¿quién es el que paga el IVA? No es el abogado el que paga, claro. el que paga el IVA es el que te contrató. Así mismo. ¿Verdad? Ya depende de vos poder deducir ciertas cosas y bueno, vos sos el sujeto por el cual vas a retener ese IVA y abonar al fisco, pero el que pagó realmente es tu cliente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasaría si eliminamos ese 5%, por lo menos por un año,
¿verdad? ¿Van a bajar los precios? No van a bajar los precios. ¿Por qué no van a bajar los precios? Porque dentro de la cadena, porque el IVA es un impuesto al valor agregado y se agrega valor justamente en las etapas de comercialización, básicamente en toda esa cadena. Entonces, vamos a hablar del tomate. De algún lugar de Paraguay se produce, el productor vende, el distribuidor compra, alquila un flete y lleva a la ciudad, ¿verdad? Eso ya tiene IVA incluido. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la cadena? Van a ver, en toda la cadena va a haber IVA, y después llega al supermercado y hay una ley que dice sin IVA. ¿El supermercado qué va a hacer? Va a vender sin IVA, pero ese IVA por toda la comercialización, por toda la cadena, se va a convertir en un costo para el último vendedor que va a ser el supermercado. Entonces el producto no va a bajar de precio, va a mantener el precio, no va a pagar IVA, y eso se va a convertir en un costo para el comerciante o distribuidor o supermercadista, ¿verdad? Entonces es un problema eliminar el IVA de la canasta básica familiar, porque pareciera ser que era buena idea. Pero eso no es así, Pipo, y creo que los diputados entendieron. En la Comisión de Comercio han rechazado el proyecto, y después creo que este miércoles tenían que haber tratado, no trataron porque no había quórum. Entonces este miércoles que viene seguro van a volver a tratar, y bueno, nosotros estamos atentos a lo que decida el Poder Legislativo, independientemente, ¿verdad?, de la posibilidad del veto que tiene el Ejecutivo, ¿verdad? Pero nosotros explicamos esto, que va a ser complicado. Y eso sin hablar de el problema de ingresos que va a tener el Estado. Estamos hablando de casi 50 millones de dólares anuales que va a perder el Estado, ¿verdad? Cuando tenemos una particularidad, ¿verdad? En el Congreso también se están aprobando aumentos salariales. Entonces, ¿cómo vamos a poder financiar aumentos salariales cuando estamos recordando ingresos también, ¿verdad? Entonces, no hay coherencia en las políticas impulsadas desde iniciativas parlamentarias. ¿Qué decía Alberto de esto? Bueno, antes que nada son dos proyectos diferentes. Uno es el de deducibilidad IVA de alimentos y otro es el de la eliminación del IVA. Yo quiero aclarar que nosotros no estamos a favor del proyecto de la eliminación del IVA en el producto, porque como dijo el viceministro, es tal cual, ¿verdad? El precio no va a variar, el precio de venta no va a variar. Sí estamos a favor de la deducibilidad, y creemos que más allá al hacer el análisis del impacto de cuánto es lo que puede caer la recaudación por una eventual deducibilidad de alimentos, lo que nosotros decimos, y esa es una visión que tenemos dentro de los estudios que hacemos nosotros del consumidor, es que justamente al dar un incentivo para que uno vaya al comercio que vende alimentos y te entregue una factura, y vos esa factura la podés deducir a fin de mes, vos estás dentro de todo creando un entorno donde la gente va a querer pedir factura o va a migrar de la informalidad a la formalidad. En la medida que mayor sea el porcentaje de deducibilidad, obviamente va a ser mayor también la cantidad de migración que vamos a tener de gente de la informalidad hacia la formalidad, ¿verdad? Básicamente es una cuestión sencilla, ¿verdad? Vos estás dando un incentivo para que la gente pueda deducir, y hoy dentro de los profesionales independientes hay muchos que tienen IRP y hay otros que no. Esos que no tienen IRP no les sirve la factura para IRP porque no son contribuyentes a IRP, y de IVA tampoco porque no estaban pudiendo deducir el IVA, ¿verdad? Claro. Entonces eventualmente va a haber un cambio de ese comportamiento del consumidor y una migración hacia la formalidad, ¿verdad? A ver, viceministro, entonces, esto que explica Alberto Sborowski también tiene lógica, ¿verdad? De sacarle a la gente de adquirir productos de contrabando y apostar a la formalización, independientemente de eso que señalás, esta preocupación de cuánto menos el Estado podría recaudar, pero viendo desde ese punto de vista también no deja de ser interesante. No, claro, a ver, nosotros, importante aclarar, nosotros como gobierno hemos, en este caso, aceptado la deducibilidad de hasta el 30%, lo que negociamos, por decir de una manera, consensuamos con la Cámara de Diputados, de Senadores, en este caso, ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sobre ese proyecto no hay mayores inconvenientes porque se llegó a ese consenso y creo que es positivo, y como decía, de alguna manera va a ayudar a 300.000 contribuyentes que van a poder deducir un porcentaje de los alimentos, cosa que hoy, hasta ahora, no se puede hacer, ¿verdad?
Entonces nos parece importante también de alguna manera ayudarle a este sector. Ahora, hay que recordar, Jorge, de que también va a generar una especie de inequidad marginal, pero inequidad al fin, ¿verdad? ¿Por qué? En este caso, los asalariados no van a poder deducir nada. Cuando van al súper van a pagar el 10% o el 5% del IVA y no van a poder deducir absolutamente nada. En la lógica de que el contribuyente del IVA es el que paga, es el consumidor final. Entonces, es importante hacer esa precisión y no vender la idea de que esto le beneficia a la ciudadanía, cuando en realidad los beneficiados son 300.000 contribuyentes en un universo de 1.500.000 personas que son, en este caso, cuentapropistas, ¿verdad? Entonces, es importante hacer estas precisiones. Nosotros sí estamos de acuerdo con eso y bueno, vamos a seguir dialogando con el diputado ahora que se va a tratar ahí. Ahora, con relación al otro proyecto de eliminación del IVA en la canasta básica familiar, no estamos de acuerdo y nosotros ya enviamos sendos dictámenes tanto a las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué el 30% nomás, viceministro, no el 100%? Bueno, justamente por la inequidad que genera esto, un sector va a verse beneficiado, ¿verdad? Nosotros justamente le estábamos diciendo a los senadores, bueno, si se aprueba el 100% tenemos que directamente eliminar el IVA para los prestadores de servicios y para los profesionales independientes, porque se va a deducir absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, nos parece realmente que en vez de generar equilibrio o equidad en el sistema tributario, va a generar una desigualdad muy importante, ¿verdad? Va a terminar pagando el impuesto aquella persona más pobre, aquella persona que menos ingresos tiene y por el contrario, los profesionales independientes van a dejar de tributar IVA, ¿verdad? Entonces, no nos parece justo esto de ningún punto de vista y eso lo manifestábamos en las reuniones que tuvimos con las diferentes comisiones del Senado. Alberto, ¿qué otra iniciativa tienen ustedes para plantear, salir un poco de esto? Porque esto también va de la mano de que ustedes generan algún tipo de permanentemente ideas, tirar, por más de que de repente o se pueda llegar a acuerdos como se llegó en este caso, a veces te van a decir que no también en tributación, pero esto implica también que el sector privado se ingenie para ver de levantar un poco o sostener toda la estructura que tiene usted. Tiene una estructura enorme de costo y de funcionamiento que da trabajo a decenas de miles de personas. Totalmente, Vivo, tal cual. Justamente el sector privado en este momento y en esta coyuntura, ¿verdad? Estamos lidiando con el estancamiento del consumo en este momento y bueno, realmente nos preocupa sobre todo la informalidad, sobre todo el contrabando, sobre todo la cantidad, digamos, de contrabando que hay en el mercado y de alguna manera eso está afectando no solo al supermercado, porque acá lo que hay que tener en cuenta es el supermercado es el final de la cadena de comercialización. Atrás del supermercado está la industria y previamente la producción. Entonces, en la medida que crece la venta del supermercado, crece la producción y crece la industria. O sea, todos dependemos de todo. Entonces, realmente nosotros instamos a que la política de formalización sea más agresiva. Necesitamos formalizar más, necesitamos que de alguna manera nos limpien la cancha de contrabando y de informalidad para que el sector privado pueda crecer. ¿Qué va a pasar cuando el sector privado pueda crecer en su participación de mercado? Esa gente que trabaja en el semáforo, esa gente que trabaja en la informalidad y que cruza producto de Puerto Elsa, nosotros le vamos a incorporar dentro de la formalidad. La industria que hoy está trabajando a un turno va a trabajar a 2 turnos porque no va a tener esa competencia desleal y le va a incorporar a esa gente, digamos, a la formalidad. Entonces, yo creo que acá el ganar para todos los ciudadanos de bien y para la SED es justamente disminuir la informalidad, ¿verdad? Y ampliar la base tributaria. Una última pausa, venimos enseguida. Por favor, viceministro, no te vayas. Última pausa, ya venimos. ¿Querés saber una manera inteligente de enfrentar esta inflación? Invertí en fondos mutuos Vista de Basa Capital. Con los fondos mutuos Vista podés contrarrestar esta suba de precios invirtiendo lo que te sobra cada mes con la facilidad de tener tu plata disponible cuando quieras sin costos de entrada ni salida. Podés invertir 500.000 guaraníes, desde 500.000 guaraníes con una tasa anual del 5%
o desde $100 con una tasa del 2% anual. No dejes durmiendo tu dinero, sácale provecho con los fondos mutuos Vista de Vasa Capital. Vasa Capital, somos conductores de inversión. Bueno, último bloque, ¿qué eso tener en la mano, Pipo? Ya sé que es una botella Esta de es vino, una pero no veo la botella marca. de, por supuesto, un vino espectacular. Se llama Misiones de Rengo. También lo pueden encontrar en labarra.com.py. Donde estoy acá, estoy allá, estoy acá. No veo por la luz, el che está muy apagadito ahí. Este es un vinazo, Misiones de Rengo. Es un vino espectacular, un vino chileno, un vino tinto, Cabernet Sauvignon, que lo pueden, como les dije, encontrar en www.labarra.com.py. Enseguida brindamos con eso. Yo compro una botella de vino con este proyecto que puedo deducir eso, ¿no? Bueno, se sacaron algunos productos también, ¿verdad? Las bebidas y no alcohólicas son las que van a estar incluidas. Y bueno, es lo que veníamos diciendo. Digamos, en una estructura comercial formal, con la factura que compraste, eventualmente el vino, si es que hubiera sido como pusiste como ejemplo, y ir a deducir esa factura te iba a incitar, digamos, a no comprar el vino de contrabando, porque finalmente vos podés redimir el IVA a fin de mes, ¿verdad? Entonces hay y si a eso sumás eventualmente las campañas de descuentos que hacemos con 20 o 30% de descuento, menos el IVA, tenés casi una diferencia de 40% ya. Ahí sí la gente va a pensar dos veces para ir a traer un vino de Clorinda, ¿verdad? Viceministro, porque, entiendo este razonamiento que haces cuando decís que no va a generar un desequilibrio, no va a haber un equilibrio, sino una desigualdad, porque él dice 300, ¿cuántos? 300.000 personas van a ser beneficiadas, contribuyentes de vuelta. Pero esto igual es un número importante, viceministro, 300.000 personas. Sí, justamente por eso es que en este caso consensuamos con la Cámara de Senadores esta situación y considerando también la coyuntura en la cual está. Y si me permitís nomás mencionar lo que recién Pipo decía, ¿qué más se está haciendo, verdad? Porque pareciera ser como que no hay nada más, cuando en realidad sí hay, ¿verdad? Hay un decreto, el decreto 7086, que está vigente hasta este fin de año, donde se exonera intereses moratorios de deudas tributarias hasta el año 2020, ¿verdad? Justamente año de pandemia, cuando empezó. Entonces, todos aquellos que tienen deudas hasta 2020 pueden verse beneficiados con esa exoneración de intereses moratorios, ¿verdad? Y van a poder fraccionar sus deudas hasta 36 cuotas con una tasa de interés muy menor a la que estaba anteriormente, de solo 0,7%. Entonces, creo que son, dentro de las medidas económicas que estamos implementando desde el gobierno, son medidas que están ayudando a los contribuyentes que por algún motivo no pudieron pagar sus deudas en ese momento, ¿verdad? Entonces, es un alivio que genera, ¿verdad? Aparte hay que recordar que hasta este fin de mes sigue vigente la reducción del 50% para el sector del IVA, para el sector gastronomía, eventos, turismo, hotelería, ¿verdad? Y ahora justamente incluimos a ese sector también por 3 meses a todo lo que tiene que ver con transporte terrestre de carga, taxis, también volquetes, transporte escolar, etcétera, remises, ¿verdad? Todas las plataformas digitales de transporte. Entonces son beneficios de alguna manera para ayudar a los sectores que están más golpeados. Uno por la inflación, por la pandemia y bueno, por la subida de los combustibles también. Entonces son medidas que, como digo, buscan atenuar este golpe económico que estamos atravesando, ¿verdad? Y que no solamente está atravesando Paraguay, está atravesando el mundo entero porque hay inflación a nivel global. Entonces es importante también señalar eso como algunas medidas que estamos implementando desde la administración tributaria. Esta es, Alberto, a ver, sobre el tema contrabando, creo yo, una de las primeras iniciativas parlamentarias, por cierto, pero para hacer frente al contrabando, después de las posiciones asumidas por ustedes hace años, ¿verdad? Con todo lo que sabemos cómo ha crecido eso y poco o nada por parte de esas dos instituciones que tendría que combatirla. O sea, el caso de la Armada y también esta institución anticontrabando que está a cargo de Fuster, ¿verdad? Ustedes sentaron posición y yo creo que esta es una de las, no sé si la única, ¿verdad? Pero iniciativa así concreta que podría generar, digamos, que la gente que recurre a la informalidad vaya a lo formal. Así mismo, Jorge. Esta es una iniciativa, esta es una medida concreta como para desalentar la compra del producto informal porque finalmente tenés un incentivo y un beneficio.
y como dijo el viceministro, un alivio, ¿verdad? Para, creo que no es poco, 300.000 personas. Dentro de, creo que la SED tiene hoy activos poco más de 600.000 contribuyentes. Sería prácticamente el 50% de los contribuyentes del Paraguay, no es un tema menor, de los contribuyentes activos, ¿verdad? No los suspendidos ni los bloqueados. Entonces, yo creo que es realmente bastante. Y creo que si finalmente queremos combatir la evasión, tenemos que empezar a trabajar como corresponde con el tema del contrabando y la informalidad, y abordar de una manera diferente y declararle la guerra a ese país en negro, ¿verdad? Claro. Viceministro, convengamos que también el contrabando les liquida a ustedes en materia impositiva en lo que respecta a la recaudación, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros estamos luchando de manera indirecta con el contrabando a través de las denuncias que estamos haciendo por facturas falsas, ¿verdad? Recordará facturación 3.0. Hace poco se hizo 11 allanamientos con la Fiscalía y se ha detectado más de 300 contribuyentes que utilizaron facturas falsas. Lo que nosotros presumimos en esos casos son de compras de contrabando para poder justificar esas compras de contrabando, porque como no tiene documentación, entonces compran facturas falsas para, en este caso, o sea, simulan que compran productos cuando en realidad están comprando de contrabando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también ayuda a esto, ¿verdad? Pero yo me quiero un poco, quiero puntualizar algo que mencionaba también Alberto y Pipo sobre el tema de la formalización, ¿verdad? Creo que esta reforma tributaria que impulsamos en el 2019 y que entra en vigencia en este 2020, tiene regímenes que buscan justamente la formalización. Estamos hablando del simple y del resimple, ¿verdad? Son regímenes dentro del impuesto a la renta empresarial que aquel pequeño contribuyente, aquel pequeño comerciante, pequeño emprendedor o microemprendedor puede utilizar porque es más fácil, es más barato y es menos burocrático. Entonces, yo creo que tenemos que unirnos, ¿verdad? El sector privado, el sector público, y poder impulsar el conocimiento de estos regímenes para que la gente vaya formalizándose. Y de esta manera también todos nos ayudamos, ¿verdad? Porque mientras más formalización haya, también va a haber mayores ingresos, ampliar la base contributiva y no hablar de un aumento de impuestos, ¿verdad? Cuando algunos organismos internacionales están recomendando hacer una reforma tributaria nuevamente, ¿verdad? Nosotros nos plantamos en eso como gobierno, hemos decidido no impulsar ningún aumento, inclusive en el momento de pandemia, cuando muchos países impulsaron reformas tributarias y generaron conflictos sociales, bueno, nosotros reducimos impuestos para poder paliar esta situación. Gracias, viceministro, muy amable. Gracias, Jorge. Hasta Gracias, luego, Alberto, hasta también, luego. Pipo. Hasta luego, Oscar Urrea, viceministro de Tributación. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes, un gusto. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Gracias a Casa Mingo por las copas, como siempre, y nosotros nos encontramos mañana En Radio 1. Sí, en señor. Radio 1. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.